no eres. Aleluya. Abra por favor su Biblia en la carta a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, capítulo 3. Dice, versículo 23 en adelante, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y no da gloria a Dios que ya nos ha sido revelada en Cristo Jesús. Sí, ¿verdad? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestra fe, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por Él, por Cristo. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Ya no. Ahora la fe es nuestro maestro. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, sus vestiduras, nuestras vestiduras con que hemos sido revestidos es Cristo. Cristo en nosotros. Por eso la esperanza. La presencia de la fe en nuestros corazones es la que hace que nosotros sintamos esta experiencia de seguridad, que somos hijos de Dios. La fe nos reveló eso. Había una pared de división delante de nosotros, pero no delante de Dios, porque Dios jamás estuvo separado de nosotros. La separación es una mentira. Dios jamás se separó del hombre, pero perdió el rumbo. El hombre perdió la dirección, perdió su ubicación. Entonces Jesús vino y nos dijo: síganme, yo soy el camino para llevarlos de vuelta a Él. La fe es la que nos guía de nuevo hacia allá. Si no hubiera sido por la fe, ¿cómo podríamos habernos acercado a Dios? Él nunca nos dejó, Él nunca estuvo lejos de nosotros. Donde quiera que estuvimos, aún ahí en lo profundo del pecado, ahí estuvo Dios con nosotros. Nunca nos dejó. Creer que Él estaba apartado de nosotros por el pecado es una mentira que el diablo ha vendido. Pero es una mentira que el Señor ha hecho y ha destruido ya. Porque Él nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y usted sabe que Dios no se retracta de su palabra. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, es no creer la mentira de que Dios está separado del hombre por el pecado. No, el hombre es el que perdió por el pecado el rumbo, pero Dios allí ha estado siempre. Porque dígame, ¿a dónde se va a ir Dios? ¿A dónde puede ir a esconderse Dios de nosotros para no ver el pecado? Él ve todo. Es evidente para Él. Dios no se anda escondiendo del hombre. Dios no se esconde del hombre que está en pecado. Al contrario, lo está buscando. ¿Qué no dijo? Que iba a dejar a las 99 e iba a ir por aquella que andaba perdida. Entonces no creamos la mentira de que Dios está separado del hombre. No la creamos. La fe nos dice que no es cierto eso. La fe nos enseña. Ahora todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si estamos en Cristo, de Él estamos revestidos. Él es nuestra vestidura. Su palabra es nuestra vestidura con la que andamos. No creamos las mentiras. No creamos eso. Yo creo que esa mentira ha afectado el pensamiento occidental. Nosotros, todo Occidente ha creído la mentira de la separación de Dios. Que Dios se separó del hombre por el pecado y que ahora tuvo que tender un puente que era Jesucristo. Jesucristo nunca ha dicho que Él es un puente. Jesucristo dijo: yo soy el camino, mírenme, soy el camino que conduzco hacia Él. Yo soy la verdad. Dios es verdad. Es Dios revelándose al hombre. Yo soy el camino, dijo. El Padre es el único camino necesario para nosotros. Porque nunca dejó al hombre, siempre ha estado aquí. Siempre a su presencia ha sido, jamás ha dejado de ser. Entonces,
Ahora vayamos por favor a la carta a la iglesia en Roma, al capítulo 1. Qué importante es entender por la fe que Dios siempre ha estado con nosotros y hoy está en nosotros, porque le hemos recibido en nuestro corazón. Habita aquí. La fe habita en todos los hijos de Dios, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si, ¿verdad?, estamos en Cristo, de Él estamos revestidos, todos, dijo. No dijo algunos, ¿verdad? Dijo todos. Todos. Entonces, entre que la permanencia, la fidelidad de Dios sea y esté en nosotros, ella es la que nos enseña a nosotros a ser fieles y nos enseña a ser obedientes, porque sin Él, dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces Él por su inspiración nos enseña a ser obedientes. Así que cuando tú y yo procedamos a la obediencia en Él, no nos jactemos de ser obedientes, porque ha sido la obra de perseverancia de Dios con nosotros. Si yo me ando jactando de que yo hago esto, yo hago aquello, a mí me gusta hacer esto, me gusta hacer el bien y me gusta hacer esto, estamos jactándonos nosotros como si fuera alguna virtud nuestra. Es el Señor en nosotros. Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Entonces, ¿de qué podemos o debemos jactarnos? De nada. Seamos agradecidos y reconozcamos esto. Y dejemos que su inspiración, que la fe, que es nuestro fundamento, la fe, nuestra inspiración, nos guíe. Pero para ello, para que eso ocurra, cuando la fe nos convence, ¿sabe qué se manifiesta en nosotros? Obediencia. Somos obedientes. La obediencia es fruto de la obra de la fe en nosotros, para que tampoco nos jactemos de ser muy obedientes. Dice Pablo, capítulo 1, Romanos, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, igual que todos nosotros, igualito, fuimos llamados a ser apóstoles. ¿Cómo? ¿Todos? Todos, porque un apóstol es aquel que es enviado, y Dios te eligió y te escogió para este tiempo, para enviarte, para poner su palabra en ti, y que su palabra fuera e iluminara y diera entendimiento a otros, para enriquecer a otros. Tú eres un enviado de Dios. Dios te escogió para este tiempo precisamente en el que estás, para el evangelio de Dios que Él había prometido antes, así como antes de que la fe se manifestara, ¿se acuerda? Ahora, antes el evangelio por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahí estaba la promesa, y por esa promesa muchos de esos hombres anduvieron y pudieron actuar en congruencia con la fe, porque había una promesa de la revelación de este evangelio que les fue manifiesto antes de que el Espíritu Santo descendiera en forma corporal. Ya la fe estaba aquí. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de fe para todos. Dios. Pero ahora que la separación del pecado no nos impide a nosotros experimentar esa plenitud quiere manifestarse y nos hace a nosotros entender acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por quién lo recibimos? Por Jesús, el mismo llamado. Por eso dijo: he aquí, yo los envío, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura y haced discípulos en todas las naciones. Nos envió. El apostolado en Jesucristo en nosotros nos envía, nos conmueve, nos inspira y nos guía, y pone en nosotros la virtud de su palabra para que salga de nuestra boca. No es lo que aprendemos, es la potencia de Dios en nosotros para inspirarnos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia
a la fe. ¿Se fija? Ahí entra mi parte. Cuando yo permito que la inspiración de Dios me motive, me estimule, la recibo, la acepto, entonces lo que sucede en mí es que empiezo a obedecer en lo que Él me dijo. Porque la fe, si no la obedecemos, ¿qué dice de la fe que no tiene obras? Es muerta, no es tal. Los hombres no tenemos fe. Nosotros no, los hombres no producimos fe, pero hemos recibido la fe. Esa fe que es de Jesucristo. Todos los que somos de la fe de Jesucristo necesitamos aprender a obedecerla. Esta fe es revelada en nosotros y nos va a ayudar en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Porque vienen muchas cosas hacia nosotros, pero la fe nos sostiene firmes, entendiendo que la fe no es tuya, es el Señor, es su poder en ti, su convicción. Si Jesús no hubiera actuado por la fe, ¿usted cree que hubiera accedido a descender, despojarse de su divinidad y venir y morir por la humanidad, cuando la humanidad lo rechazó abiertamente? Y los que se decían más cerca de Él, se decían sus discípulos, lo negaron y corrieron. ¿Usted cree que si no hubiera sido por la fe hubiera descendido? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Se oye muy débil esa contestación. Okay. Entonces la obediencia a la fe es primordial para nosotros, para tener la experiencia plena de ella. Porque sin obediencia, pues entonces solamente son palabras. Y usted sabe que el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. El poder de Dios actuando en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, estamos muy conscientes que es la fe. Y que nuestra obediencia a la fe es lo que hace que se hagan evidentes las obras de la fe, para que otros crean. Y que nosotros fuimos investidos con esa medida. Esa medida es Cristo en nosotros. Y hoy podemos movernos en Él. La obediencia a la fe. Y sin permitir que ninguna otra cosa produzca influencia en nosotros. Porque nosotros también manejamos una capacidad humana de creer. Pero esa capacidad de creer humana solamente está sustentada en las cosas que podemos ver, que podemos palpar. Capítulo 2 del libro de Proverbios. No debemos andar por esas sugerencia de fe que supuestamente nosotros, nuestra fe, la personal, como si tuviéramos algo independiente de Dios. Capítulo 2 del libro de Proverbios dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Para entender al Señor hay que dar oído, ¿verdad? Hay que inclinar nuestro corazón, hay que clamar a la inteligencia y a la prudencia. Pero como humanos también manejamos algo que nosotros consideramos prudencia. Vea, capítulo 3 de ese mismo libro dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, prudencia del hombre, prudencia de Dios. ¿Cuál es la prudencia de Dios? La fe.
¿Cuál es la prudencia del hombre? El temor. El hombre actúa influenciado por el temor y dice, es que hay que ser precavidos. Pero no está oyendo y menos va a poder obedecer a la voz de la fe. Usted ya entiende que la medida que usted necesita para andar está en usted. ¿Quién la proveyó? Dios. ¿Y qué dice que debemos hacer con ella? Obedecerla. ¿Para qué? Para andar siempre en victoria, en virtud. Pero el hombre ofrece su misma perspectiva de prudencia. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Si haces esto, si haces esto y si haces esto, posiblemente la logres. Pero el Señor dice, haz lo que yo te digo y vivirás. Si me escuchas a mí y me obedeces a mí, estás en vida eterna. Mire, vamos viendo algún ejemplo de esto. Vaya conmigo ahora al libro de Gálatas otra vez. O no el libro, o la carta, porque realmente no es un libro. Gálatas, y vamos a ir desde el capítulo, vamos a empezar en el capítulo 2. En el capítulo 1 deja claro, va aclarando cuánto tiempo. Bueno, voy a leer un poco del capítulo 1. Dice así, verso 6 dice, esta es una carta enviada a la iglesia en Galacia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, pero se venden cosas como si fueran el evangelio, ¿verdad? No hay otro, pero algunos creen que están siguiendo un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese es el verdadero. El evangelio de Cristo, ¿sabe de dónde emana? De su boca, de su corazón, de su mente. Viene del mismo corazón de Dios. Es lo que Él te dice a ti personalmente. Él no te anda mandando recaditos con nadie. Él te lo dice directamente. El Espíritu Santo le habla a todos sus hijos, porque si habemos recibido a Cristo, pues de Cristo estamos revestidos todos. Y todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí no hay con que, es que me dijo fulano, me dijo sutano, me dijo perengano. No, Señor, el Señor le habla a usted personalmente. Para que no le echen la culpa a nadie más. Y menos me le echen a mí. Cada quien cargue con su propia conciencia. Sea responsable de sus propias elecciones y decisiones. Hágase responsable de eso. Delante de Dios, Él lo glorifica a usted porque usted sabe obedecer. Él es el que se encarga. Dice, mas si aún nosotros, fíjese, Él mismo se está poniendo como un ejemplo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito o anatema. Fíjese que Él mismo nos está excluyendo de esto. Si yo les empezara a anunciar un evangelio que no fuera el mismo evangelio del Señor Jesucristo, yo traigo y arrastro maldición sobre de mí. Todo aquel que enseñe algo que no sea conforme a la inspiración del Espíritu de Dios, acarrea maldición para sí mismo. Cuando queremos impresionar a la gente, cuando queremos darle nuestra versión del evangelio a la gente y le empezamos a meter cosas y a decirles que tienen que hacer así o sea, y deben dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, y no es el Señor que se lo está diciendo, estamos acarreando maldición para nosotros. El Señor nos enseña a pararnos delante de Él y escucharlo a Él personalmente. ¿Para qué? Pues para que asumamos delante de Él nuestra misma responsabilidad de una relación, porque usted sabe que Dios es un Dios de relación. Él no se relaciona con usted a través de alguien más, lo hace personalmente. Él quiere te hace un llamado a que te mantengas solo escuchándolo a Él, que te relaciones con Él, que convivas con Él, para que nadie te vea una versión de Él que no sea la misma que Él te da. Entonces, dice el verso 9,
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, o sea, y no me canso de repetirlo, de cierto te digo, ¿verdad? Si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Ando buscando favores, dice, porque algunos lo criticaban de que no, ando buscando a la gente por lo que les puede sacar. Sí, las críticas, ustedes saben, están a la orden ahí. O trato de agradar a los hombres, pues a ver si les saco algo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si estoy buscando agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque el único que me importa agradar es a mi Padre. Mi papá es el más importante. Todos mis hermanos son importantes, pero si busco agradar a mis hermanos y no a mi Padre, entonces ando errando. No le voy a decir lo que usted quiera oír. Dios no ha levantado iglesias al gusto del cliente. No, Señor. Él edifica su iglesia y con cada uno se relaciona personalmente. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, esta no es la versión de San Pablo. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Y esto no es jactancia de él. Esto es la verdad. Sino por la revelación de Jesucristo. Testimonio hay de que iba camino a Damasco a matar a los creyentes y el Señor lo enfrentó ahí en medio del camino y cayó por tierra. Y ahí fue su conversión. Y ahí el Señor le reveló. Y ahí le hizo entender el reino de los cielos, el que él estaba persiguiendo. Sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ya habéis oído, o sea que tú sabes que las malas noticias, ¿cómo corren? Como pólvora, ¿verdad? Corren rápido las malas noticias. Pero yo no sé cómo le hacen, pero corren. Y es como un aneurismo que usamos, ¿no? Que dicen que corre como pólvora. ¿Usted sabe cómo corre la pólvora? Pregúntenos, Martín y yo estuvimos trabajando juntos y haciendo algo esta semana y pues nos vimos envueltos en una balacera, ¿verdad? Él disparó menos que yo. Yo fui más atrevido y le metí más balazos ahí. Y pues eran balas de veras. Estábamos clavando en la pared y teníamos que meter con balas. Y todo el polvo de la pólvora de que aventaba nos estaba cayendo en la cara. Y no la ve, pero los efectos se vieron así de inmediato. Me cargaba una alergia para cuando terminamos, ¿verdad? Que no me la acababa. Los ojos, la nariz. Me dice, la nariz te estaba corriendo. No, estaba en el mismo lugar, nomás que salía mucha agua. Dice, ustedes ya han oído acerca de eso. ¿Por qué? Porque lo que hacía antes mal, pues también se dejó saber. Dice, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. O sea que era acérrimo enemigo de los creyentes, ¿verdad? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. No era celoso, era más celoso que todos. Así que era un acérrimo enemigo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, Dios nunca se había apartado de él. Y él estaba persiguiéndolo. Saulo estaba persiguiendo a Dios, estaba persiguiendo el evangelio, estaba asolándolo, y el Señor ahí estaba con él. Y ya lo había apartado. Así a nosotros. Así que no te compres la mentira de que Dios estaba separado y está separado del hombre. No lo compres, es una mentira, una aberración del diablo. Me llamó por su gracia. Así recibimos el llamado todos nosotros. Por eso estamos aquí hoy, porque Dios nos llamó y no se arrepintió y no renunció a nosotros, aun cuando estábamos en lo más horrendo del pecado.
me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en ti, revelar su corazón, revelar sus motivaciones, revelar su pensamiento en ti. Eso es revelar a Cristo en nosotros. Es la esperanza. Es la esperanza que no avergüenza. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No fui a preguntarle a los que ya le precedían. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Dios había enviado a otros antes que a él. Pero dice, ni a eso subí para preguntarles, oye, ¿cómo es la onda? ¿Qué programa están usando? ¿Qué programa, qué método de evangelización están usando? No, él no fue a preguntarle a nadie nada. Alguno pensará, oye, qué arrogante, cree que no necesita de los demás. Mire, el cuerpo necesita estar en unidad porque somos un cuerpo. Pero sin el Señor no somos nada. Solo a Él necesitamos todos. Solo a Él. Él nos hace habitar como cuerpo juntos. Y nos hace funcionar como un cuerpo juntos. Pero nuestra necesidad es de Él. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. 3 años después de su conversión, fue a hablar con Pedro, que ya tenía reconocimiento de ser una columna en la iglesia, de ser una persona inspirada por Dios. Él no había ido a consultarlo primero. 3 años pasaron, fue a Arabia como el Señor lo llevó y volvió de nuevo a Damasco, en Siria. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí lo hospedó Pedro en su casa, ¿verdad? Espero que le haya dado de comer bien. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, uno de los hermanos de Jesús, que no le creía en Jesús, pero una vez que resucitó Jesús, también fue lleno de la gracia y del mismo Espíritu Santo y de la fe que los demás. Jacobo era una de las columnas ahí también en la iglesia en Jerusalén. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, porque ya se habían abierto muchas iglesias. La iglesia se estaba reuniendo en diferentes lugares. Había persecución, sí, pero se seguían reuniendo. Sí, inmediatamente, después de aquellos días, después del descenso del Espíritu Santo, vino una persecución sobre ellos y fueron dispersados. Pero por toda Judea, por toda el área donde había judíos, había iglesias ya. Ya no eran solo las sinagogas de los judíos, ahora eran iglesias. Gente llena del Espíritu Santo que estaba buscando y estaba recibiendo directamente del Espíritu Santo, porque no tenían Biblias, como usted y yo hoy aquí. Apenas estaba gestándose la palabra en ellos para luego inspirarlos Dios y escribir los evangelios. Y escribir estas cartas tan preciosas que el Señor nos dejó. Sí. Solamente oían decir en las iglesias que estaban en Judea, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora estaba la fe en él también, y glorificaban a Dios en mí. Dice, después 15 días con Pedro, y estuvo ahí también Jacobo, el hermano del Señor. Pero pasaron después, dice, 14 años más. Él estuvo enseñando y predicando en las iglesias que no eran de judíos. Pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Pero como subí según una revelación, o sea, no fue nomás porque se le antojó, pues vamos a echarnos un viajecito a Jerusalén, vamos a Tierra Santa, ¿verdad? Hay un tour bien padre y te llevan por todos los lugares simbólicos. No, Señor, una revelación. El Señor le dijo, ve a Jerusalén otra vez.
Entonces subió otra vez. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, reunió a todos los ancianos, ¿verdad? Aquellos que ya tenían mucho tiempo de conocer a Cristo, de predicar el evangelio. Y ahora les empezó a dar un resumen, les empezó a testificar de cómo Dios lo había llevado a trabajar con aquellos que no eran judíos. Y estaba dándoles un reporte de la iglesia. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Porque todavía practicaban la circuncisión, un rito que habían observado desde los días de Moisés, una señal que era para Israel. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas en el seno de la iglesia. Pero dice, ¿son hermanos? No, son falsos hermanos que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, querían meterle ideas de que tenía que circuncidar a Tito. Y Tito le dijeron, ¿te quieren circuncidar? ¡Ay, no! Imagínenselo. Circuncidaban a los niños cuando estaban bebés, cuando tenían 8 días de nacidos. Tito ya era un hombre. Y al que se ha hecho esa cirugía ya de grande, pues pregúntenle a él, para que vean lo doloroso que es eso. Ahora, ¿es una práctica higiénica? Pues sí, está bien. Si alguien se la quiere hacer, está bien. Pero ellos ya lo estaban imponiendo como un motivo religioso, que si no estaba circuncidado no se podía manifestar en él la fe. Óigame, no me venga con estas teorías. Era un falso evangelio que están queriendo meter ahí. Dice, verso 5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¡Ah, caray! Es que le estaban queriendo imponer esta condición. La ley de los judíos que decía, se tiene que circuncidar. ¿Por qué? Porque es griego. Y los griegos no circuncidaban a sus niños, pero los judíos sí. Y para ser aceptado dentro del seno de la iglesia, se tiene que circuncidar. Válgame la cucharita. Imagínense que eso que nos lo quisieran aplicar ahorita. Al primero que echaban de aquí iba a ser a mí. Pero esa era una doctrina que estaba entrando ahí y se las quisieron imponer a ellos. Pero era la iglesia grande, pues estaba en Jerusalén. Las leyes estaban emanando de ahí, supuestamente las espirituales. Y que dijo, no nos vamos a someter a eso. Entonces era un rebelde, lo constituyó eso en un rebelde a Pablo. ¿Usted qué dice? Claro que no. Claro que no. Dice, no estuvimos dispuestos a someter para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. No nos sometimos para que la verdad permaneciera. No nos sometimos a la voluntad de los hombres. Respetamos el criterio de Dios, no el de los hombres. Los hombres tienen sus propias formas. Todos nosotros tenemos nuestras formas y luego se las queremos imponer a los demás. Era lo que estaban tratando de hacer aquí. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Porque ahí estaban los meros, ¿verdad? Que habían sido llenos con el Espíritu Santo, que habían recibido la fe también, pero ahora seguían imponiendo sus criterios a otros que no eran judíos. Y aún a los judíos se los seguían imponiendo. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Déjeme decirle que nadie que tenga ya una reputación tiene el derecho de venir a decirle lo contrario de lo que Dios le dice a usted. Respeta el Señor su palabra. Te dio una conciencia. Su palabra crea conciencia en ti. Y Él respeta tu elección, aunque a veces está equivocada.
Él no irrumpe en tu conciencia y te impone sus criterios. Él te convence de ellos y te hace ver el beneficio de aceptarlos. Antes, dice, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, no a los judíos, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora, Pablo le predicaba a los gentiles y a los judíos. Pedro se concentró solamente en los judíos. Y yo creo que a veces podemos limitar el llamado que Dios nos ha hecho por nuestra idiosincrasia. Porque Dios, Él extiende su palabra hacia todos, hacia todos. No debemos hacer acepción. Yo solamente le voy a hablar a estos o le voy a hablar a aquellos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ustedes enfóquense con los de afuera, les dijeron, nosotros con los de adentro. Nosotros con los judíos y ustedes váyanse con los gentiles. Nosotros no somos los de la decisión de a dónde. El Señor es el que nos conduce. Pero aquí estaban haciendo una acepción. Y Pablo dijo, bueno, ok, hasta aquí recibieron, hasta aquí les damos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, no desechó esa recomendación, sino que procuró ver por los pobres. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ahora ya había regresado, vino a Antioquía y ahí estaban toda la iglesia de los gentiles. Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, para llamarle la atención por lo que había ocurrido en Jerusalén. No, le resistió cara a cara, dice, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿se acuerda? Allá se quedaron Juan, Jacobo, Pedro. Ahora Pedro vino en un viaje misionero para ver lo que estaba ocurriendo en Antioquía. Así como Pablo vino, ¿verdad? Desde Siria y vino porque el Señor le dijo, ve a Jerusalén. Ahora Pedro va a ver lo que está haciendo Dios allá en Antioquía. Pues, todo es una sola iglesia. Todos somos una misma iglesia. Todos le pertenecemos a Cristo. Todos somos hijos de Dios. Entonces, él fue a ver lo que Dios estaba haciendo allá. Dice, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué tenía? Óigame, ¿que no era un hombre lleno de la fe? ¿No había sido bautizado con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo? ¿No fue el primero que salió delante de la multitud a hablar inspirado por el Espíritu Santo y hablar de lo que Dios acababa de hacer en ese momento? Libro de los Hechos, capítulo 2. ¿No fue él? ¿Qué pasó en este momento? ¿Por qué le dio miedo cuando vinieron de los que venían de parte de Jacobo? Venían de Jerusalén. ¿Por qué le dio miedo? ¿Por qué aceptó esa imposición? Porque el temor lo que viene es que te abraza y te congela. Así que estaba comiendo muy a gusto, echándose sus carnitas y no, cosa que era prohibida para los judíos, pero estaba comiendo con los gentiles. No me crees eso de carnitas, porque no sé realmente, pero solamente es una manera coloquial de ponerla. Estaba comiendo con ellos y no, sin problemas. Pero vinieron otros que sabía que tenían un pensamiento todavía muy judaico y le entró el miedo. ¿Y dónde dejó la fe? ¿Dónde quedó la fe? Todavía estaba en el mismo lugar, estaba en él. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dejó de oírla y obedecerla y se portó hipócritamente, porque a eso nos lleva el temor, a la hipocresía. Hipocresía de decir sí, pero a la hora que viene la prueba y estamos confrontados por otros, nos acobardamos y dejamos de oír la voz del Señor y la cobardía nos abraza. Cheque esto. Y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué bajo podemos caer siendo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y de fe, cuando dejamos de oírla, dejamos de obedecerla y dejamos que nos influencien otros para nuestras elecciones y decisiones. Nos abraza el temor y nos congelamos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ahí le va. No lo agarró aparte y le dijo, mira Pedrito, ven, vamos a platicar tú y yo para que nadie se dé cuenta. No, Señor, en medio de todos, le dijo cara a cara. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo que obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. ¿De quién? De Jesucristo. Fue la fe de Él la que nos justificó. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo otra vez. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque Cristo jamás se ha rajado de lo que hizo. No se arrepintió de lo que hizo Él. Lo que hizo lo cumplió. Así nos enseña a nosotros a permanecer en esa firmeza. Así es la fe. La fe no te va a decir exactamente como dice la prudencia de los hombres. La fe te va a decir cómo piensa Dios. Y te va a llevar a actuar en el poder de Dios. No te va a llevar a cobardarte. Te va a llevar en el poder de Dios para que las obras de Dios sean evidentes y manifiestas. Ahí está el caso. Digo, quedó registrado, lo tienes en tus manos. Nadie nos lo está contando más que la evidencia que un hombre lleno de la fe, que había obedecido a la fe previamente, que estaba haciendo una columna para la iglesia, en la iglesia, de pronto se acobarda. ¿Por qué? Porque tuvo miedo a la crítica, tuvo miedo al rechazo de los demás. ¿Qué le parece eso? Qué inspirador, ¿verdad? ¿Lo inspira a usted esa conducta? Pero está escrito. Y mire, Dios permitió que quedara registrado para enseñarnos a nosotros que todavía ocurren esas cosas en nuestros días. No fueron cosas solamente de aquellos días, sigue ocurriendo el día de hoy. Pero Dios no nos condena por eso. Qué lindo es nuestro Dios, que no nos condena. El Espíritu Santo permanece fiel. No se ha separado de nosotros. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos caminar a la par con Él, porque si no nos perdemos. Pero donde quiera que vayamos, ahí está Dios. No importa dónde nos perdamos, ahí va a estar Dios. Y su mano nos va a socorrer. Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Cuando andamos perdidos, estamos clamando en desesperación. Cuando estamos en Él, clamamos de alegría por Él. Pero el asunto es que nosotros perdemos el rumbo y la brújula cuando no estamos atentos a su voz. Y entonces el temor nos abraza y abrazamos la prudencia de los hombres. Ya me imagino esa situación ahí todos juntos. Imagínense que de pronto me invita Martín y estamos con todos ustedes todos gentiles. Uy, ¿verdad? Y yo estoy aquí muy conchudo, yo soy Pedro, y Martín me empieza a convidar y de pronto veo que entra uno de parte de Jacobo, que está allá, mírenlo. Entran unos que envió para ver cómo está la cosa, ¿no? Y yo los veo, uy, no, ya no quiero nada con ustedes, a los guachos. Y me aparto. Y Martín se para bien indignado por la fe. Me dice, tú te dices judío, vives como ellos. Es pura hipocresía lo que estás haciendo. Tú eres un hombre de fe, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te apartas? ¿Por qué dejas que esos te intimiden? Con sus palabras, con sus miradas, con sus reproches. ¿Qué estás haciendo ahí? Sé prudente, aléjate de ellos.
el consejo que recibo. Actúa prudentemente para que no enojes a los de Jerusalén. No se vaya a agüitar Santiago, mejor no te juntes con esos. Son la chusma. Qué gacho, ¿no? Perdón por lo de gacho. Mire, acompáñeme ahora por favor al libro de Daniel, capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Ya Daniel había pasado por el reinado de Nabucodonosor, de su hijo Belsasar. Ahora está Darío el Medo. Estuvo durante 4 reinos y fue influencia de Dios en los 4. El último fue con Ciro, pero la influencia de Dios estuvo ahí porque Daniel era un hombre que fue fiel. Ahora a Darío se le ocurre y establece 120 gobernadores, les llaman sátrapas. A mí me choca la palabrita esa, se ve muy fea, ¿verdad? ¿Qué prefieres, gobernador o sátrapa? Dice, y sobre ellos 3 gobernadores, sobre esos 120, 3. Estaban haciendo una subdivisión ahí para gobernar y tener el control, porque todo estaba centralizado. Pero dijo, establezco 120 para gobernar y 3 sobre ellos para que los supervisen a ellos, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. O sea, porque pues, usted sabe, siempre en todas las formas de gobierno, pues hay, usted sabe. ¿Y eso quién te lo dio? Uña señora me lo regaló. Por todos lados entra el manoteo. Y Darío pues sabía, dice, no, pues aquí el manoteo está muy fuerte, eran muchas las riquezas, el control, voy a poner a estos 120, les voy a dar una buena remuneración, ¿verdad? Estos me vigilen esa área, esa comarca, y voy a poner a 3 que los estén vigilando a ellos, ¿verdad? Ya que él no podía estar vigilándolos a todos. Entonces Daniel era uno de ellos, porque había en él, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, porque el espíritu del Señor estaba sobre él y él caminaba en esa dirección. Lo que el Señor le decía, eso hacía. Y el rey pensó en ponerlo en todo, sobre todo el reino. Lo tenía en gran estima. Sabía que era un hombre de integridad, honesto, recto. Acerca de su temor de Dios no sabía mucho porque él mismo no conocía al Señor, pero reconocía la gracia de Dios sobre Daniel y sabía que tenía favor de un Dios que era superior a todos, aunque no lo conocía. Pero como era un buen administrador, dijo, no, pues mejor voy a poner porque sí cuida bien. Así como fue con José en Egipto, ¿recuerdan? El favor de Dios sobre él, que lo pusieron y era el segundo en Egipto. Así era aquí en este caso. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Le querían sacar. Todo mundo tiene trapitos que les pueden sacar al sol, ¿verdad? Historias en lo relacionado al reino. Estaban buscándole dónde se había estado clavando el dinero, dónde había hecho negociaciones para favorecerse él y le había robado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Se le buscaron y ¿qué le encontraron? Nada. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, no va a haber, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Porque él sabía que temía al Señor. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Bola de barberos. Todos los gobernadores del reino
magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estaban buscando ocasión en contra de Daniel. Así que se inventaron un buen rollo aquí, porque sabían que Daniel era un hombre fiel. Entonces, acerca de eso dijeron, vamos a usar eso en su contra. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Tú sabes, las leyes de los hombres, cuando se ha ratificado, no se puede abrogar. Pero era una ley de los hombres, ¿no? Oh, los gobiernos implementan leyes. Este era un gobierno monárquico. Pero los gobiernos democráticos inventan leyes. Los gobiernos comunistas inventan leyes. Todos inventan leyes o crean leyes para justificar sus acciones. Ese es el asunto. Las leyes de los hombres están diseñadas para favorecer a los hombres. Si las leyes de los hombres favorecieran a todos los hombres, hubiera justicia y equidad en la nación, no. Pero el más rico se amuela al más pobre. El que tiene más impone su voluntad y le aplican lo que quieren al otro. Así son de injustas las leyes de los hombres. Entonces dice, firmó pues rey Darío el edicto y la prohibición. No podían hacer peticiones a ningún otro dios, a ninguno, solo a Darío. Y Darío, pues oye, yo soy el mero, para que sepan quién es el mero mero aquí, quién es el mero jetón del reino. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué le afectó? Se metía a orar en el cuarto bien cerrado para que nadie viera, que nadie lo oyera. No, señores, abría las ventanas, que todos lo oyeran. ¿Dónde está la prudencia, pues? ¿Por qué mejor que Dios no oye igual si cierra las ventanas? ¿Qué no oye igual si te metes hasta el hueco más profundo del baño, ahí te escondes en el closet? ¿Alguno de ustedes se ha metido al closet? ¿Que Dios no oye donde quiera que estés? Entonces, ¿qué falta de prudencia de Daniel, oye? ¿Qué se creía o qué? ¡Qué arrogante, oye! ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no escucha el consejo de los hombres que le dicen, no seas tonto, Daniel, te van a prender, te van a arrestar, te van a clausurar? Imagínate, vas a venir a tu casa y va a tener sellos de clausura, ya no vas a poder entrar. Es más, te van a echar a un foso con leones. ¿No? La prudencia del hombre que no dice, ¿quieres morirte? Los leones son feroces. Los dientes parece que se los afilan diario. ¿Ah? No, abría las ventanas y hacía su petición igual. Y solo puedo imaginarme, solo me imagino. Padre, yo te doy gracias y yo te bendigo y yo declaro que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. La petición del corazón viene de lo alto, porque la única oración que Dios escucha es la del justo. Y en este caso no estamos hablando de Daniel, sino de Jesús, el único justo. Cuando la petición viene de Él, pues llega hasta lo alto, es perfume agradable. Porque ¿cuál de los hombres somos considerados justos? Porque no hay ni uno solo, dice, ni un solo justo. Todos nos hemos apartado, pero hay uno que es justo, el único que era perfecto para hacer la redención nuestra. Ahora nosotros somos justificados por la fe. No te consideres justo tú, porque no lo eres. Tus criterios, mis criterios no son justos, son humanos, prejuiciados por las cosas que los hombres dicen.
pero el justo juicio de Dios es el que necesita ser expresado, manifiesto. ¿Qué sucedió? Él expresó lo que había en su corazón y lo hizo abiertamente. Hubo un testimonio corporal de alguien que creyó en el Señor. Pues entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Pues sí, tenían las ventanotas abiertas. Fueron pues luego delante del rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier cosa, o Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel porque tenía un gran aprecio por él. Decidió que lo quería librar, no lo quería echar al foso de los leones. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea, lo estaban presionando. ¿A quién estaban presionando? Al rey. Tú dijiste, tú firmaste, tú lo ratificaste, así que lo caído, caído. No te puedes echar para atrás. La palabra rey no vuelve atrás. Además, todo Siria sabe lo que hiciste, todo Meda, todos saben que tú dijiste esto, y este cretino ahí se la pasa orando y con las ventanas abiertas. Se está burlando de ti, se está burlando de toda la nación. Está haciendo lo que no debe hacer, porque la ley dice que no debe de hacerlo. ¿Cuál ley? ¿La de Dios o la de los hombres? ¿Nos movemos por la ley de los hombres o por la ley del Espíritu? ¿A quién escuchamos? ¿A quién le creemos? Si la fe nos motiva, entonces estaremos más seguros. Esa es nuestra protección, esa es nuestra prevención, esa es nuestra prudencia, la fe. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos, ¿verdad? Verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, tú tienes que cumplir con la ley también. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Él se lo buscó. No, él no se buscó que lo echaran en el foso de los leones. Él se mantuvo respetando a la fe. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Usted cree que no estaba preocupado por Daniel? Porque tenía un gran aprecio por él, pero no el suficiente para librarle él. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. No llevaba esperanza su voz, y gritó: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Cuáles leones? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Tenían hambre, pero no la pudieron abrir. No pudieron abrir la boca los leones. ¿Por qué? Porque él servía continuamente, sin interrupciones, al Dios viviente. La fe nos hace andar de constancia. No podemos andar fluctuando, que a veces sí, que a veces el consejo de Dios y a veces el consejo de los hombres. Tenemos que afirmarnos en Él.
Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuele de día. Con sus alas nos cubrirá, bajo ellas estaremos seguros. No hay otro lugar más seguro para nosotros que en Él. Somos su iglesia, somos sus hijos, fuimos revestidos con Cristo. No es solamente para los fines de semana, es para cada día, porque Él habita en nosotros y Él existe en Él mismo. Él es el existente único. Él no fluctúa, no se fatiga ni se cansa, y no se ha cortado su mano para ayudar a sus hijos. Andaremos en medio de pestilencia, pero no nos tocará. Nos moveremos en Él y Él nos guardará. Deje decirle, si dejamos de estar atentos a su voz, no importa dónde nos escondamos, ahí nos va a llegar la maldición. No importa qué tanto nos guardemos y qué tan prudentes seamos, ahí nos va a llegar la maldición y la enfermedad. A todos nos enfermamos. No hay uno de nosotros que no se enferme. Pero no podemos permitir que el temor nos congele y nos impida y nos diga qué es lo que sí nos es permitido hacer y qué no nos es permitido hacer. Solo Dios es el único que puede decirnos lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Si escuchamos a los hombres, nos van a decir, esto no es necesario que lo hagas, esto tampoco es necesario que lo hagas, es necesario que te hagas esto y que te hagas esto y que te hagas aquello. El Señor dice, lo único que necesitas es escucharme a mí y obedecerme. Oh hombre, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué pide de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia y que reconozcas que Él es tu Dios, que te humilles delante de Él. Es todo lo que te pide. No te pide nada que vaya más allá de lo que Él mismo te habilitó para hacer. Las obras de Él en ti son las que Él quiere manifestar a través de ti. No te está pidiendo que hagas nada que Él mismo no te habilita para que hagas. Y Él no te va a enviar al foso de los leones. Él no se va a apartar de ti. Y aunque tú o yo fuésemos infieles, Él permanece siendo fiel. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y por la eternidad, dijo Él. Yo quiero ir a esa eternidad plena con Él. Hoy experimento la eternidad por el Espíritu dentro de mí. Me hace ver la claridad del pensamiento de Dios, pero ese día lo miraré cara a cara. Con esto quiero terminar. Vaya al libro de Hebreos. No deje que ninguna cosa lo detenga. El capítulo 2. Perdí, se me hacen así las letras a veces. Capítulo 2, versículo 12 dice, diciendo, verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A los que estaban sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Al final de todo, el temor es por causa de la muerte. Pero, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón del pecado es la ley, sean dadas a Dios gracias por Jesucristo, porque en Él tenemos victoria sobre la muerte y sobre el sepulcro. Porque todos vamos